unción profética sobre tu economía. Yo quiero que tú la recibas, esa palabra, y que podamos entenderla porque va a ser muy, muy importante. Hemos hablado a lo largo de la semana de cómo uno de los principales problemas que afecta a la humanidad y a la iglesia la toca también es el amor al dinero. Porque dice la palabra que el amor al dinero es lo que nos lleva a tropezar. Y entonces acá vamos a entender que Dios nos quiere prosperar, pero cuando nuestro corazón esté en Él. Y es algo complicado, pero que tenemos que anhelar llegar a esa dirección. Y viene mi primera pregunta, y tiene que ver con todo lo que vamos a hablar en este tema. Y hago la pregunta y después espero, te la quiero explicar un poquitico porque de pronto me la vas a entender. ¿Crees en la veracidad de cada historia que relata la Biblia? ¿Crees en la veracidad de cada historia que relata la Biblia? Yo sé que tu primera respuesta va a ser, sí, pastor, claro. No, 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 en serio, te quiero preguntar, ¿tú crees todo? Pero sé honesto. Y estoy hablando que el pueblo de Israel duró 40 años en un desierto y que la ropa nunca se les acabó y que las sandalias nunca se les abrieron huecos por debajo en la suela y que 40 años Dios los mantuvo con un pancito llamado maná y que cuando necesitaban agua salía de la roca. ¿Tú crees que un día Elías oró para que no lloviera durante 3 años y no llovió y que después oró y volvió a llover? ¿Tú crees que Jesús realmente multiplicó los panes, multiplicó los penes, pases, estoy como este señor, los Los peces y los peces? panes. ¿Qué más hay? Hay varias cosas en la Biblia. Otra que se me ocurre, ah, Eliseo, cuando dice que el carro de fuego que vino sobre él. ¿Qué más hay? Los 40 años ya los hablé. Daniel que se sostuvo con solamente legumbres y con agua. Daniel en la fosa de los Daniel en leones. el foso de los leones, el horno de fuego. ¿Tú realmente crees de eso? Pero estoy hablando más de las de la provisión, en la parte de la provisión. ¿Tú crees que realmente la viuda del aceite? ¿Tú crees que eso realmente sucedió? Porque necesito, pero no me digas sí, pastor, amén. No, ponte a pensar y dice, sí, yo sí lo creo. Porque una de las cosas que pasa, no sé si es como los niños. Los niños leen un cuento y se ríen y nos cuentan la historia, pero los niños saben que es una historia del cuento. Y tal vez a veces puede ocurrir eso, que nosotros leamos la Biblia como si fuera... Paola, no me haga bullying. Aquí Paola está yendo como Maduro, pero no, pero yo no soy Maduro. A ver, Paola, por favor, póngase seria con el pastor. Entonces, queremos entender qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos manejarlo, ¿de acuerdo? Mientras que usted está respondiendo, yo quiero decirle que algo que me tiene como triste hoy. Primero, en esta situación que estamos viviendo, todo el mundo anda afanado, ¿verdad? Todo el mundo anda con la incertidumbre, qué vamos a hacer, qué va a pasar, si tendré trabajo, no tendré trabajo, la economía me alcanzará, voy hacia adelante, no voy hacia adelante, qué vamos a hacer en mi trabajo, hay una amenaza de que nos van a echar. Bueno, y todos andamos con ese sinnúmero de temores y de miedos y de situaciones difíciles en el corazón. Pero yo tenía mi segundo punto y era, y espero que todo esto nos haya enseñado algo. Y si usted miró las noticias hoy, no nos ha enseñado nada. Para los que están fuera de Colombia, quiero decirles que el gobierno sacó algo para estimular la economía y es que hoy era un día sin IVA. Y un día sin IVA en plena cuarentena donde nadie podía salir y me acaba de contar Mateo que un al costo lo tuvieron que cerrar. ¿Qué viste tú esta mañana? Cuéntanos lo que tuviste esta mañana. Esta mañana salí hacia la oficina. Yo tomo la ruta bajar por la 170 a tomar la Boyacá. En la 170 con Boyacá está el Alcosto y una fila increíble de autos que llegaba más o menos unos 500 metros. Para los que conocen esa ruta, más o menos daba la fila llegando a la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Y en ese mismo imagen que estaba observando y también venía escuchando algo de noticias, yo decía, bueno, ¿en qué lugar realmente estamos y cuál es la necesidad que hay en estas personas para estar tal vez desde muy temprano haciendo una fila a comprar qué? Ujú. ¿Y con qué dinero, no? Pero una de las condiciones que era para aplicar a este beneficio era que se tenía que hacer con tarjeta de crédito o tarjeta débito porque no se podía pagar con efectivo para acceder al beneficio. Entonces, creo yo que la gran mayoría de las personas lo que hizo fue hoy endeudarse y exponerse de pronto a una situación mayor.
Yo quiero leer, Nancy Janet, que está mirándonos, me mandó un WhatsApp, y ese WhatsApp dice, gente comprando cosas que no necesita, en ofertas que no existen y con plata que no tienen. Y creo que no hay mejor realidad. En otro meme vi que una señora mirando y decía algo así que cuando tú miras a tu vecino que estaba pidiendo mercado, pero llega con un televisor nuevo a la casa. Y a veces ahora no está mal comprar, o sea, no estamos diciendo ahora es prohibido, no, pero estamos viviendo una situación difícil. Hemos dicho una y otra vez, no nos endeudemos porque no es tiempo de deudas, porque el panorama es incierto, no hay vacuna contra el COVID, tenemos que lidiar con esto y hay amenazas de que venga otra cuarentena para Bogotá o para Colombia y todo esto. Y la gente a veces no es consciente de lo que está sucediendo y esa inconsciencia es lo que nos lleva, y tristemente lo que me lleva a mi entender es que no nos sirvió de nada la cuarentena. O sea, no aprendimos absolutamente nada. Ahora, no hablo por el 100% de las personas, pero sí es como triste entender esa realidad que tenemos en ese contexto, ¿de acuerdo? Ahora, pero yo quiero decirle que si usted y yo estamos entendiendo el contexto de lo que está sucediendo y estamos viviendo lo que decía Pablo en el curso que hacemos de finanzas del contentamiento, que cuando hay abundancia pues disfrutamos, y hay tiempo para comer, para pasear, para hacerlo, disfrutamos, pero si en este tiempo no hay, pues sencillo, también nos contentamos con la huepanalita, con la comida de la casa, no podemos pedir el domicilio, listo, nos vamos a contentar con ello, pero vamos a hacer entendidos en lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Y algo que yo hablaba ayer era con respecto a cómo, no ayer y estos días, cómo nuestra economía puede cambiar de un momento a otro. Y puede ser que tú hayas sido el mejor administrador, una persona correcta, recta en tus cuentas y todo esto, pero una situación como esta sale de todos los parámetros. Ayer Alexandra nos contaba cómo ella tenía la seguridad en que la aseguradora de los inmuebles que tienen arrendados les iba a cubrir, y la aseguradora dijo, no, qué pena señora, pero es que esto es a nivel mundial, no puedo cubrirle. Entonces hay cosas donde se rompe ese contexto, y yo necesito entender la voluntad de Dios. Y aquí yo quiero tocar la vida de José. Pero para tocar la vida de José, y que tiene que ver con la pregunta de si tú crees las historias que hay en la Biblia, yo quiero colocarte en un contexto. Cuando José nace, es el hijo de Jacob, y obviamente nosotros por la historia bíblica conocemos que es el pueblo apartado, que Dios lo tiene y todo el cuento, pero en ese momento Jacob no era nadie. O sea, sí, obviamente para Dios era gran cosa, pero humanamente hablando, eran un grupo, una familia. No eran nación, no eran pueblo, no eran nada, eran una familia. Él nace en esa familia, sus hermanos lo venden, él no tiene ninguna influencia y va a ser esclavo. O sea que José es un esclavo, es una persona que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, ninguna posibilidad de ser mejor que nadie, porque simplemente es una mercancía que se compra y se vende. Ese es el concepto de un esclavo. Después de esto, es acusado injustamente de pretender abusar de la esposa de Potifar. Es algo injusto, y el premio de eso es que se va para la cárcel. Entonces como que en lugar de subir un poquitico, como que baja más, y está en una cárcel olvidado, está en una cárcel donde no tiene esperanza, donde no tiene nada. ¿Y por qué voy a esto? Porque tal vez a veces tú dices, pero yo quién soy, a mí no me va a alcanzar, yo no voy a salir de esta, Dios no se acuerda de mí, yo no tengo nada. Resulta que ese hombre, que es una persona que fue esclava, una persona que fue convicta por un delito que no cometió, en un momento de la interpretación de un sueño, Dios lo coloca a manejar los recursos del mundo entero. O sea, yo quiero darle la connotación, por eso le diré esto, porque José no fue a manejarle la plata a Potifar otra vez, o no fue a ser el administrador de la cárcel otra vez. Esas fueron las escuelas que tuvo para hacerlo, pero ahora era todo el reino y de todo el mundo, porque si usted ha leído la historia, resulta que Egipto fue el único país que tuvo la capacidad, por lo que hizo José, de almacenar el grano, y toda la gente, si usted lee de Deuteronomio, no, perdón, el Éxodo, no, de Deuteronomio, y Génesis es donde dice esto, la palabra nos dice que toda la gente tuvo que venderle al rey aún su tierra, porque ya no había más, y el rey se enriqueció, y de muchas tierras lejanas, el caso de Jacob y de sus hijos, llegaron para tener alimento porque no había más. Así que el manejo que tenía José no era cualquier cosa. En ese momento José estaba manejando la riqueza del mundo entero. Pero ¿quién era José antes? Un preso, un esclavo. Entonces Dios nos quiere ampliar nuestra visión. Yo quiero que tú amplíes tu visión, pero por ejemplo, escenas como las que vimos hoy nos habla de que nos falta mucha sabiduría. Ahora no estoy hablando de la iglesia, pero estoy hablando en general de la gente que le falta sabiduría.
No sé si quieras... En ese mismo contexto, obviamente hay circunstancias en la vida que nosotros no entendemos tal vez cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Pero cuando realmente nosotros tenemos un corazón dispuesto, esto nos lleva a un final y a un final de bendición. ¿Por qué? Porque durante los procesos en los cuales nosotros estamos formando nuestro carácter, estamos creciendo espiritualmente, pues obviamente entramos en ese proceso y tal vez podríamos creer que es un desierto. Pero cuando realmente nosotros entendemos la voluntad de Dios, entendemos que el proceso en el que estamos es un proceso de formación. Tal vez sea el peor del mundo, tal vez me sienta muy mal, tal vez crea que lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, no va a ser de entendimiento, de adiestramiento para mi vida, pero como vemos que los procesos de Dios son totalmente diferentes, los tiempos de Dios son totalmente diferentes, y cuando realmente nosotros comprendemos la voluntad de Dios, sabemos que Él nos llevará a bendición. ¿Y a bendición de qué es? Que tengamos sabiduría de ser administradores, que tengamos sabiduría para poder tomar decisiones oportunas, que tengamos sabiduría para realmente entender esa voluntad que Dios quiere para nosotros, que en muchas ocasiones creemos que las decisiones que voy a tomar van en contra de personas, van en contra del sistema, que hoy podríamos tomar una decisión en contra del sistema de ir a comprar sin dinero, pero realmente lo que estoy haciendo es sabiduría para cuidar mis finanzas, porque yo no sé qué va a pasar mañana. Lo que sí voy a saber es que quiero entender lo que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia, como familia, para que nosotros tengamos esa cobertura y esa provisión. Porque para tener un futuro mejor, tenemos que tener provisión, tenemos que proyectarnos y tenemos que tener, obviamente, que Dios sea quien nos dé ese entendimiento. Amén. En eso que dice Jairo, que me parece supremamente importante, entonces viene eso que estamos hablando de la unción profética, porque algo que tenemos que entender es la unción profética que había en José. Entonces, en ese tiempo que tú hablas de desierto, que llamamos desierto, pero que era un proceso de formación, ¿qué hizo José? Y acá vuelve a lo mismo. José era esclavo, no tenía de pronto aspiraciones y en la cárcel peor, pero José siempre fue disciplinado. José siempre mantuvo su santidad. Y la santidad y la disciplina lo llevó a ser sabio, que era lo que tú estabas hablando. A pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, viviendo en las circunstancias más adversas, porque todas las circunstancias eran adversas. Pero también tenía algo más, que era un don que Dios le había dado. Y ese don que Dios le había dado era la interpretación de sueños. ¿De acuerdo? Y hemos hablado de la necesidad que tenemos de la unción del Espíritu Santo. Entonces el martes, cuando hablamos los dos, hablamos como de la economía desde una parte práctica, teórica. El miércoles hablamos acerca de los enemigos, Canaán, de Mamón, de lo que hay allí en el ambiente. Ayer hablábamos de cómo llevamos a la realidad lo que estamos hablando, pero hoy Dios nos lleva a pensar en una amplitud mayor sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque José, ¿por qué logra este lugar? Resulta que por la condición que tenía, José sí sabía, y lo que comento siempre, la escuela que tuvo José fue la casa de Potifar y después la cárcel. Fue donde él se preparó para ser administrador. Pero él no tuvo tiempo de ir a una universidad, él no tuvo tiempo de ir a un lugar que le enseñaran finanzas, que le enseñaran manejo de crisis, que le enseñaran cómo repartir recursos entre multitud de naciones. Él no tenía una política de comercio exterior, por ejemplo, pero supo hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía unción. Cuando él interpreta el sueño a Faraón, resulta que el Faraón dice, pero ¿a quién voy a colocar que tenga más sabiduría que José? Y entonces lo que Dios quiere es que Dios encuentre en ti una persona en la que Él pueda colocar esa sabiduría, en la que Él pueda colocar ese entendimiento. Pero tú tienes que creerlo. Cuando te pregunto sobre si crees las historias de la Biblia, bueno, es que ya me adelanto a la siguiente pregunta, pero es porque tú tienes que entender que es algo real y en la bendición. Y acá vengo a lo que tú estabas hablando, porque digo, buscas en lo natural lo que solo se encuentra en lo espiritual. A veces nosotros buscamos en lo natural lo que solamente podemos encontrar en lo sobrenatural. Hace algunas semanas veníamos hablando sobre la razón, hemisferio derecho e izquierdo. Y de pronto cuando nosotros empezamos a leer la vida de José, decimos, bueno, esta persona muy posiblemente no va a llegar a ser, porque simplemente el sistema en el cual está viviendo, pues no se lo va a permitir.
Pero cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios recae sobre nosotros, no hay nada ni nadie que pueda limitar la bendición de Dios. Nosotros somos los únicos que detenemos una bendición porque nosotros somos los que le ponemos techo a Dios. Nosotros somos los que los limitamos. Y eso hace que nos preguntemos tal vez día a día, Señor, pero no te veo. Señor, pero ¿dónde estás? Hoy en el grupo hablamos precisamente de tomar las buenas decisiones. Y uno de los factores importantes que tenemos que tener, obviamente, pues en nuestro corazón es que la decisión va a traer para nuestra vida paz. Que la decisión que vamos a tomar sea acorde a la voluntad de Dios, porque Él no nos ha mostrado todo ese mapa que tiene para nosotros, no nos ha dicho qué va a pasar, pero sí nos quiere bendecir día tras día, porque quiere llevarnos paso tras paso, porque quiere llevarnos realmente a que tengamos un corazón dispuesto, a que nuestro oído esté alineado a su voz de bendición como a su voz de alerta. Oye, Jairo, por ahí no es. Oye, iglesia, por ahí no es. Tengan cuidado lo que están haciendo, porque cuando nosotros tenemos esa intimidad, podemos tener realmente y escuchar la voz de Dios en cada una de nuestras áreas. A mí me impacta lo que dice Jairo con respecto a que le ponemos techo a Dios, porque esto es lo que queremos romper. Y el que tú dejes de pensar en el ambiente natural y tú dejes de ver, es que me están amenazando, en la empresa se va a caer el trabajo. Jairo nos contaba algo el antier que estabas acá, y era con respecto a cómo Dios actuó con él en forma milagrosa. Él trabajaba de manera independiente, finalizando el año pasado, empezando lo llaman a una empresa, y es la provisión de Dios, son los cuervos que Dios envía, sí. Porque ahora él tiene un sustento, y no le han dicho le vamos a cancelar el contrato, nada, y si se lo dijeran, seguramente Dios va a traer otra provisión. Y es lo que nos falta entender en esa parte. Ahora, al igual que José, yo veo un Elías que tiene el poder en la parte económica de orar un día para que no llueva y deja en la miseria a una nación porque durante 3 años no llueve. Y él mismo tiene el poder de orar para que llueva y viene la bendición. Vemos a un Eliseo que tiene la capacidad de ir a donde la viuda y decirle, ok, viuda y esposa de quién, viuda de quién, de un profeta, de alguien que supuestamente tenía la sabiduría de Dios, pero que no lo tenía mucho. Y la dejó endeudada. Y el profeta viene y le monta una fábrica de aceite en la casa. Traiga las vasijas, todas las que encuentre. Loco lo que le está diciendo. Pero ella que tuvo que tener fe, y a veces Dios te pide cosas locas. Arby, si me estás viendo, perdóname, y lo digo con respeto, pero es un testimonio bueno tuyo. Pero cuando a Arby le dijeron al principio, hagamos tapabocas, no sé, hermano, hágale. Y vea que hoy Dios la ha bendecido con lo que él hizo caso para hacer, porque Dios nos bendice de las maneras que nosotros menos imaginamos y por donde menos pensamos que va a llegar esa bendición. Entonces, con respecto a lo que tú estás respondiendo, ¿tú crees en la veracidad de las historias que relata la Biblia? Sí, claro, pastor, amén. Paz, yo creo cuando todos empezamos de pronto a leer la palabra y vemos algunas cosas en el Antiguo Testamento y vemos de pronto a Dios haciendo cosas increíbles, tal vez como destruyendo pueblos, que no pueda quedar nada sobre ese territorio, y vemos que no es Dios como muy fuerte, ¿no? Pero empezamos a leer y entendemos realmente por qué toma esas decisiones, porque tiene que haber una nueva generación, porque tenemos que realmente entender que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, porque como la palabra dice, de nada sirve que ganemos el mundo si nuestra alma será perdida. Entonces vemos esas historias que son increíbles, que en algunas partes podríamos creer que es una fantasía, ¿no? Pero cuando entendemos que nuestro Padre es el Dios de lo imposible, como muchos testimonios hemos tenido acá y que nos han dicho que de forma sobrenatural a personas que fueron y son independientes, pero su provisión ha estado ahí, no les ha faltado absolutamente nada. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios, y Él actúa de esa forma porque Él llega en el momento oportuno. No llega tarde, no llega antes, sino en el momento justo. A veces nosotros queremos que Dios sea como ese microondas, ¿no? Que ponemos algo, unas crispetas, y en 30 segundos, 90 segundos, está la bendición. Pero sabemos que Él nos ama tanto, que nos quiere bendecir tanto, nos quiere primero preparar.
¿Para qué? Para que nuestras manos realmente sean diligentes a lo que Dios ponga sobre ellas. Para que lo que Él ponga en sabiduría nosotros tengamos la renovación de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos realmente ser transformados, para que veamos lo que está sucediendo hoy en el mundo y lo que dicen los economistas y lo que dice todas las cosas que podemos ver en la noticia, pero hemos entendido que nuestro Padre tiene la última palabra para nosotros, para sus hijos, para su iglesia, porque no dependemos del sistema del mundo, dependemos de la palabra de Dios, y por eso la palabra de Dios es veraz y verídica. Amén. Vamos a leerlos a ustedes, si quieres ayudarme, si tienes algunos. Jenny Ballén dice, claro, que creo. Arby Ortegón, sí, aquí estoy, pastor, amén. Bueno. Jenny W. dice que es porque es la Biblia. Nancy Janet Rodríguez, nuestro error es humanizar a Dios. Tremendo, sí. Belkis dice, cuando la palabra habla que durante 40 años la ropa no se desgastó. Imagino que dice que le cuesta trabajo entender eso, tal vez. Imagínese a una mujer con la misma ropa y los mismos zapatos durante 40 años. Uy, qué estrés para ella. Lili Tatiana dice, sí creo, cada una de esas historias son muy ciertas porque no son simples historias en un papel, son obras sobrenaturales y milagros reafirmados por la sangre de un ser que sorprendentemente sobrepasa, todo cuanto existe. Yahvé, Dios y autor y consumador de todo cuanto existe. Gracias. Arbe Ortegón, todas las historias son las vivencias que Dios nos da para enseñarnos a creer en Él. Alexandra dice, cuando leemos la palabra, muchas veces el Señor a través de esas historias nos habla y nos procesa, y todas esas vidas nos sirven de ejemplo para confiar y moderarnos. ¿Quién más? Creo que ella. Paola. Un autor, Vernon, dice que los creyentes que dudan de la veracidad de algunas de las historias de la Biblia en realidad están batallando con su propia incredulidad o pecados. Gracias, Paulita. Entonces estamos viendo eso. Y ahora, mirando que muchos de ustedes dicen que es realidad, que es crear, no sé por qué los demás no contestaron, espero que todos contesten, pero la siguiente pregunta es, ¿creen que Dios pueda intervenir nuevamente en este tiempo? Ok, ese Dios del Antiguo Testamento, ese Jesús que vino a la tierra y caminó entre nosotros e hizo grandes cosas, ¿creen que ese Dios puede intervenir nuevamente en este tiempo? Esa sería nuestra segunda pregunta, y quisiéramos que la fueran ustedes respondiendo, y vamos a nuestro primer punto. Y mi primer punto es, Dios tiene el poder de acabar con una crisis económica. Espero que usted esté diciendo amén en su casa. Dios tiene el poder de acabar con una crisis económica, ¿de acuerdo? Y aquí mientras que usted habla de esa crisis económica, yo quiero contarles una historia de la palabra para meterlo en el contexto. Y esa historia que voy a contar está en segundo libro de Reyes, capítulo 6, 24, y va hasta Reyes, capítulo 7. Y resulta que ya no está el profeta Elías, sino está el profeta Eliseo. Y el rey de Siria viene y amenaza al pueblo de Israel. Y lo que hace es sitiarlo. Entonces ellos quedan encerrados, cuarentena, quedan encerrados en su refugio, en su territorio. Y claro, nadie entra, nadie sale, y tal vez los primeros días, como nos pasó acá, había mercado, había comida, había que hacer, no sé qué tal cosa. Pero van pasando los días y se acaba la comida. Y la historia es dura, se la cuento, pero usted la lee en su casa. Hay un momento donde una mujer le dice, rey, haznos justicia, y el rey se voltea y dice, ¿qué pasó luego? Y entonces escúcheme la conversación, y lo dice la palabra. Dicen, dos señoras están ahí, dice, pues yo hablé con mi vecina y quedamos de acuerdo que nos comíamos hoy en nuestro hijo y que mañana nos comíamos el hijo de ella. Yo cogí, hice estofado de hijo, es una historia cruel, es una historia muy dura. Dice, nos comimos mi hijo, y ahora que estoy buscándola, ella me ha escondido el hijo. Rey, hazme justicia. Y dice que esto al rey lo enfurece, pero le da mucho dolor, y yo creo que una impotencia. Lo que hemos hablado en estos días de nuestros mandatarios, es muy fácil criticarlos, pero estar en los zapatos de ellos no es cosa fácil, porque lo que está pasando es difícil. Y entonces el rey se llena de congoja, se llena de dolor, se llena de angustia, se llena de tristeza, y bueno,
está mal. Pero resulta que este rey tiene una pelea casada con Eliseo. Y el rey dice que el problema es de Eliseo. Dice, Eliseo es el culpable de todo lo que está pasando. Y dice, vayan y entregan a Eliseo para matarlo. Y bueno, usted lee la historia y todo el cuento. Y resulta que mandan al príncipe y lo mandan con la guardia para apresarlo. Eliseo no se deja tomar, pero Eliseo dice lo siguiente, y se lo quiero leer de la traducción lenguaje actual para que se entienda, porque estamos hablando de precios y de medidas, y si lo leímos en la Reina Valera no lo vamos a entender. Pero antes de leer lo que le digo, cuando viene hambruna, ¿qué pasa con los precios? Se disparan, todo se pone más caro. El que tiene algo para vender va a valer más de lo que valía normalmente. ¿Qué estamos viendo hoy? Por eso nos sorprende que la gente esté como loca comprando, porque los mercados subieron. No sé si has hecho mercado. Total. Mi esposa le di los mismos 20,000 pesos para hacer mercado y dijo que no, que tenía que darle 30 porque no le alcanzó. Obviamente es bromeando. Pero el mercado se subió. Fueron 15,000. Fueron 15,000. Pero el mercado se subió. Y acá, cuando viene el príncipe, Eliseo le dice a él, le dice, Eliseo respondió, pero estoy leyendo segundo libro de Reyes capítulo 7 versículo 1 y 2. Pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, escúcheme, están en una hambruna tenaz y le está diciendo que mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina y 6 kilos de cebada. Escúcheme, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El hombre del rey le dijo, esto no sucederá ni aún aunque Dios abra las ventanas de los cielos. El profeta le contestó, tú lo vas a ver por tus propios ojos, pero de esto no comerás nada. Le dice al profeta, listo, al príncipe. Ahora, ¿qué está diciendo él? La hambruna se va a acabar. Ahora, alguien me echó un chiste tonto en estos días y yo lo eché ayer aquí a la gente, pero es como que ya esto se acaba. Y entonces alguien me dijo en 3 días, y yo en 3 días se acaba, a ver, en 3 días. Y entonces el chiste era que el día de las brujas, que el día no sé qué, tal cosa, diciendo que se va a alargar. Pero acá el profeta está diciendo, mañana se acaba. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Esto no va a ser. Y este hombre dice, no puede suceder esta parte. Ahora, antes de seguir avanzando, yo quiero decirle, por eso le estoy leyendo los pesos y las medidas, porque en capítulo 6 de 2 de Reyes 6:25, dice, cuando empezó la hambruna, debido a esto, hubo mucha hambre en Samaria. Tanta, y recuerde lo que les dije, Eliseo dijo, mañana con una moneda compran harina, compran cebada. La hambruna que estaban pasando era tan fuerte que dice, tanto que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata y 1/4 de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. O sea, la carestía era impresionante, pero el profeta le dice, mandando una unción profética, mañana se va a terminar esto, ¿de acuerdo? Así que el príncipe dice que no lo cree y viene a lo que hemos hablado estas noches. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Tiene que ver con la parte de la credulidad. ¿Qué pasa? Que cuando termina esto, resulta que hay unos personas que tienen este problema, tienen lepra, y están a la salida de Israel. Ellos dicen, no nos van a dejar entrar, y si entramos nos vamos a morir de hambre porque no tienen que comer. Si nos quedamos acá, también nos vamos a morir de hambre. Entonces vámonos para los sirios. ¿Qué nos pueden hacer? Matarnos. Igual nos vamos a morir acá o nos pueden dar comida. Y ellos se van para allá. ¿Qué hace Dios? Y esto, ¿crees en las historias de la Biblia? Dios coloca pánico en el pueblo, en el ejército del pueblo enemigo, y entonces ellos empiezan a escuchar ruidos, dice la palabra, como si viniera un gran ejército contra ellos. Y ellos mismos dicen entre sí, lo que pasa es que estos contrataron a otros reyes y vinieron contra nosotros y nos van a atacar. Se llenan de miedo. ¿Te acuerdas las malas noticias? Las noticias que nos perturban. Y esta gente se llena de pánico y sale corriendo, deja caballos, deja burros, deja las carpas, deja toda la riqueza. Y vienen ellos y empiezan a mirar y dicen, ¿pero qué? No hay nadie. Y estos empiezan a comer, se sacian de todo esto y empiezan a saquear las tiendas y las empiezan a llevar. Dice que durante el día duraron saqueando, pero en la noche sintieron remordimiento y dijeron, oiga, pero no, es embarrada que nosotros acá comiendo y la gente ya muriéndose de hambre. Entonces van al pueblo y les dicen, oiga, los sirios se fueron, pueden ir a tomarlo todo. Ellos no lo creen. Entonces mandan a unos, pues dice, esto es una trampa. Entonces van, miran, efectivamente está sucediendo eso, regresan y le dicen, sí es verdad. Entonces, como las imágenes que usted vio hoy en el noticiero cuando la gente estaba yendo a los supermercados porque era día sin IVA,
Dice que la gente sale en desbandada. El príncipe que no creyó a la palabra del profeta, que dijo el profeta, usted lo va a ver, pero no va a comer de eso. Pues resulta que se entera que es verdad, la gente sale por delante, se lo lleva como una estampida y muere ahí esa persona. Así que muere en la palabra profética que había dicho el profeta. Y es como Dios lo saca de la hambruna, pero esta persona muere por no creer. Dios te va a proveer, Dios te va a prosperar, pero tú tienes que creer a la palabra de Dios. Por eso entonces la pregunta, Jairito, ¿crees que Dios puede intervenir nuevamente en este tiempo, como lo hizo en los tiempos de la Biblia? No tengo ninguna duda al respecto, y mientras escuchaba la palabra, recordaba también cómo fueron derribadas las murallas de Jericó. ¿Cómo Algo fueron sobrenatural. derribadas? Algo sobrenatural, que simplemente una estrategia de guerra, y la estrategia de guerra era que los salmistas iban adelante y que tenían que tocar las trompetas y dar un par de vueltas. Y uno dice, un ejército armado con trompetas, con salmistas, ¿qué es esto? Podríamos pensar en lo racional, pero ¿cómo vemos que el actuar de Dios es totalmente diferente a los que creemos en su palabra? Ujú. A los que entendemos que la palabra que ha sido revelada en nuestra vida, en la Biblia, es para nosotros, para nadie más, para el que la quiera creer. Por eso tenemos que morir, para que realmente esa nueva obra que me empieza a hacer Dios en cada uno de nosotros, no la deje hasta perfeccionarla. Por eso nadie ha podido desvirtuar una coma de la palabra de Dios. Amén. Por eso, como vemos también en la palabra que nos instruye y nos enseña que seamos valientes, a que seamos fortalecidos en su palabra, a que tengamos intimidad diaria, que lo hagamos en la mañana como lo hacía Daniel en la mañana, en la tarde, porque tenemos que entender cuál es el objetivo en el cual nosotros tenemos que llegar. Nuestras decisiones de hoy en día son para la eternidad. Amén. Las decisiones que tomemos hoy en día son para guardar, cuidar nuestras finanzas. Las decisiones que tomemos realmente son de bendición para nosotros y para las personas que nos rodean, porque Dios nos bendecirá, y así como nos bendice Él a nosotros, nosotros también seremos canales de bendición para las personas que están alrededor nuestro. Amén. Gracias, Jairito. Y leyendo algunas respuestas, entonces vamos a mirar. Belkis dice, jajaja, total, Jairito. No sé cuál fue, de cuál se ríe, pero bien, Belkis, también nos rimos contigo. Sí, él puede intervenir, creo que es lo que dice. Si quieres, ¿tienes el de Alexandra? No he llegado allá. Alexandra dice, claro, la misma palabra nos dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, bien, Alexandra, ya lo aprendiste, vive en nosotros y de él, bueno, los problemas, bueno, él le puede ayudar. Nancy Janet Rodríguez dice, sí, es el mismo Dios de antes, de ayer, de hoy y de mañana. Dios nunca cambia. Nuestra fe y nuestra relación con Jehová es la que ha cambiado. Ah, gracias, Nancy. Dice Arvid, como cristianos debemos creer en su poder y él puede intervenir en lo que él desee. Amén, Arvid. ¿Aida la tienes? Y no. Aida dice, total, pastor, creo plenamente y con la convicción que lo único que Dios no puede hacer es mentir, pues no es hijo de hombre para mentir, y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que pasaron prodigios, milagros, y pasarán ahora y seguimos pasando. Nancy Parra, Dios es soberano. Él puede intervenir ahora y cuando Él le parezca. Lili Tatiana dice, sí, inclusive ya está interviniendo con milagros y con cada uno de esos hombres y mujeres que anuncian su palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Él está obrando en medio de toda esta pandemia. Él es nuestra cura. Amén. Amparo Toledo, no lo creo. Sí, No, sí, no lo creo. Es que el Señor lo está haciendo nuevamente con nosotros. Él nunca me ha desamparado. o sea, sí lo cree. Sí lo creo. Ok, listo. Gracias, Amparito. Y viene la siguiente pregunta, y esta pregunta es, ¿y si yo te dijera que en medio de la crisis Dios te quiere prosperar, lo creerías? Mi siguiente pregunta es, ¿y si te dijera que en medio de la crisis Dios te quiere prosperar, lo creerías?
O sea, no siquiera solamente que te quiere sustentar, sino que te quiere prosperar. Es a lo que estoy apuntando. Entonces, dime si lo creerías, porque esa es nuestra siguiente pregunta. Y mientras tanto, entonces viene mi segundo punto. Y mi segundo punto es, más que sustento, Dios nos llama a ser cabeza. Más que su sustento, Dios nos lleva a ser cabeza. ¿A qué me refiero? Que Dios nos quiere bendecir, o sea, Dios no solo nos quiere llevar a ver que Él nos da la provisión diaria, sino que Él nos quiere sustentar llevar a ser cabeza. Y no lo hablo solamente como una motivación, no lo digo solamente como ánimo, no, porque a veces caemos en esos, y no estoy hablando de ese tipo de motivación, sino estoy hablando lo siguiente, y yo quisiera que me entendieras, y qué bueno que Jairo colocaste el ejemplo de Babilonia. ¿Por qué? No de Jericó, perdón, Babilonia, de Jericó. ¿Por qué? Porque resulta que Dios es especialista en hacer algo sobrenatural. Entonces el maná, el agua, la multiplicación, Él lo puede hacer porque Él es Dios. Pero resulta que hay un deleite especial en que Dios muestre su poder y su soberanía. O sea, Dios quiere mostrar que Él realmente es soberano y que es poderoso y que puede hacer cosas que nadie más puede hacer. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de lo que tú estás hablando de Jericó, Dios les pudo decir, pero muchachos, duerman y yo les desocupo. Pudo haber dicho eso. Pero ¿qué los puso? En una labor de fe, pero también de que ellos sintieran como ese aire en la camiseta, como se dice en el fútbol, ese respaldo. Les dijo, vayan, caminen, coloquen a los salmistas adelante, el séptimo día griten y adelante, no miren para ningún lado, sino adelante. Y Dios les dio la victoria. Sí, claro, inevitablemente es una victoria de Dios, pero les permitió tener esa victoria. Cuando nosotros miramos en Josué mismo... Y que fueron obedientes. Que fueron obedientes. Obedientes a la palabra y... Obviamente nos cuesta, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta ser obedientes a la palabra? Porque nuestra razón obviamente nos limita y creemos que no va a ser posible. En eso que tú dices de obediencia me gusta porque después de Jericó viene la historia de Jai. ¿Y Jai por qué pierden? Porque no fueron obedientes, porque guardaron el anatema, bueno, por las cosas que pasaron. Pero además de eso estamos viendo cómo en este texto que le estoy hablando, cómo Dios despojó a los sirios de todo lo que tenía y permitió que Israel tomara toda la posesión. Después de una hambruna tremenda que estaban viviendo, resulta que quedan como ricos en una lucharon ellos, la luchó Dios para darle la victoria. Cuando Israel sale de la tierra de Egipto, esa última noche, ¿qué hacen todas las mujeres? Les entregan a los judíos sus tesoros, sus alhajas, sus piedras preciosas, sus mejores ropas. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Ahora, viene lo que tú decías, yo no tengo que colocarle un techo a Dios. O sea, ¿cómo me puede prosperar Dios? Pero, y Arby, es que hoy tu ejemplo me sirve mucho, porque cuando Arby, y no lo digo porque yo estoy muy feliz con lo que Dios está haciendo con Arby, tú eres amigo de Arby y sabes que hay algo bien especial que Dios está haciendo con él como hombre de Dios, como un siervo de Dios. Pero cuando empezó todo esto, Arby en su lógica decía, lo que yo hago no tiene campo de acción. Va a ser lo último que se reactive. ¿De qué voy a vivir? Y Dios vino y lo choqueó espiritualmente, dándole provisión de lo que él no sabía. Y ahora está como en sus mejores tiempos, con trabajo todo el tiempo, pero porque Dios obra así. Ahora, ¿qué Dios quiere demostrarle a Arby? Que es el proveedor. Que claro, Arby tiene que poner a funcionar sus manos trabajando y todo esto, pero que Dios es el proveedor y que Él no necesita el formato nuestro para bendecirnos, sino que Él puede hacerlo desde su propio formato. Igualmente también recordaba en la palabra qué hacía David en cada momento que iba a ir a una batalla. David simplemente oraba. Además de orar, Dios le daba la bendición para ir a la batalla y adicionalmente le daba la estrategia. Porque cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, vamos con la cobertura, con la convicción, con las estrategias, porque vamos en la victoria de Él. Uh-huh. Son sus estrategias, son sus bendiciones y va a ser victorioso. No puede fallar. ¿Por qué? Porque estamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien ha dado a nosotros estrategias, que han dado una bendición para que nosotros tengamos sabiduría y tomar buenas decisiones y oportunas para ir en la victoria de Él. Porque siempre que vamos en victoria,
Siempre que vamos en bendición de Él y siempre que declaramos en el nombre poderoso de Jesús, se hará, Ujú. se hará. Amén. Creo porque los vi, Víctor y Catalina me están viendo. Y a Víctor y Catalina, ahorita cuando estaba probando el sonido, yo lo que estaba escuchando era un mensaje que me estaban colocando y eso queda interno. Pero yo quiero decirle a Víctor y a Catalina que no importa, dice la palabra, que no importa las armas que sean forjadas en contra nuestra, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y obviamente la estrategia del enemigo es querernos colocar temor, pero nosotros estamos cubiertos y nada, plaga no tocará nuestra morada porque la sangre del cordero está en nuestra casa. Ahora, se lo digo a Víctor y a Catalina porque sé que necesitan en este momento esa palabra, pero se lo digo a todos los que estamos en este momento, porque vuelvo a lo que decía Jairo, no le puedo colocar techo. Me encantó esa frase que dijiste, a Dios, porque Dios es sobrenatural. Ahora, entonces necesito mirar más allá. No es el dinero, es mucho más allá. O sea, no pienses en el dinero porque no estamos abriendo tu corazón de avaricia, que era lo que hablábamos el miércoles, sino te estamos diciendo es confía en Dios, y cuando tú colocas tu mirada en Dios, cree que Dios va a hacer el resto, cree que Dios va a proveer, que Dios va a suplir, que Dios va a levantar, pero solamente cree en lo que Él va a hacer. Pero Dios tiene algo especial y Dios va a bendecirte, ¿listo? No salgas corriendo el día que no iba a comprar lo que no necesitas, porque eso no es sabio. Pero sí cree que Dios te va a prosperar y que Dios te va a bendecir. Así que, Jairito, si yo te digo, Jairo, a ti, a tu esposa y a tus hijos sobre tu casa, Dios quiere traer bendición y te quiere bendecir y te quiere prosperar, ¿tú lo creerías? ¿Lo crees? Sí, Paz, lo creo pues tendría muchas cosas que decir, muchos testimonios, porque definitivamente Él nos ha sorprendido como familia de forma sobrenatural, de tiempos de dinero para comprar, para cubrir muchas cosas y hoy en día jamás hemos quedado mal con algún compromiso financiero, porque Él siempre ha obrado en nuestra área financiera, pero también quiero eh, eh, entender y hemos entendido que tenemos un blindaje financiero y este blindaje financiero se llama diezmo. Yo soy obediente con lo que Dios entrega a mis manos, pero eso que entrega a mis manos es para que yo sea un verdadero administrador. Y siendo un buen administrador y un excelente administrador, entiendo qué es lo que me corresponde y entiendo qué es lo que le corresponde a Dios. Entonces eso hace que nuestra vida financiera esté blindada. Por eso puedo decir que jamás ha hecho falta un plato de comida en casa, ni un dinero para cubrir alguna necesidad en alguna obligación. Amén. Y acá yo quiero colocar algo, ya hablé de Arby, algo quiero hablar de Paola, porque Paulita, tenemos cosas similares en cuanto a ser como psicorrígidos, como muy, sí, es que es así, las cosas que van, un poquito, ¿verdad? Y resulta que Paola al principio estaba preocupada porque en su trabajo, por cuestiones de gobierno y todo esto, iban a tocar una parte de su salario. Y ella se angustiaba porque decía, bueno, ¿y qué? Yo tengo obligaciones y tengo tal cosa, pero yo creo que a veces para Paola, pero para todos los que estamos viviendo, inclusive conmigo, Dios nos lleva a decirnos, bueno, ¿y estás dependiendo de Jehová Jireh o estás dependiendo de...? Y claro, lo que tú decías, en ese momento es un choque fuerte, porque yo me angustio, porque yo le doy ánimo a los demás, pero y cuando me toca a mí, cuando es mi casa, pero ahí Dios nos lleva a volver nuevamente a esa parte de confiar en lo que Dios quiere. Y vamos a leer sus respuestas de lo que ustedes contestaron acá. Y Alexandra dice, lo estamos viviendo. Uy, déjame leer la de Darby que quiero leer. Dice, es difícil creer como humanos, pero si colocamos los ojos en Dios, nos prospera y no solo económicamente, sino que levanta nuestra cabeza como ejemplo para otros. Amén, Arby, y es lo que Dios está haciendo contigo. Aida Lucía Ruiz, mi doc. Uf, claro que lo creo. Soy linaje escogido, soy una hija y que tenga bienestar. Y se me fue. Bienestar que prospere en todo, como prospera mi alma. Ok. Luz Estela Castillo desde Estados Unidos nos dice, sí, estoy totalmente segura que Él me prospera en todo tiempo, nunca me ha desamparado. Isabel dice,
Sí lo creo porque Él lo hizo, lo está haciendo y lo hará porque su poder es grande. Belkis dice, esta semana Dios me regaló esta palabra. En tiempos difíciles serán prosperados. Salmo 37:19 y amén. Yo sé que tú lo has visto, Belkis, y yo sé que muchos lo han visto y gracias por esa palabra que Dios te da como rema. Betty Velázquez, sí claro, lo creo, lo espero y lo recibo. Para Dios se pasa de bueno con nosotros. Nancy Parra dice, sí, lo creo. Ja, yo estoy esperando un milagro que Héctor y Nancy nos van a contar. Y Ah, Héctor y Nancy, genial. yo estoy esperando ese milagro porque sé que va a ser algo sobrenatural. Isabel, amén. Lili dice, amén. Lo creo porque Él lo ha dicho, Él puede convertir todo nuestro dolor en testimonios de unción porque los que creen en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, de manera que nosotros no entendemos, porque en medio del desierto y el calor abrasador, Dios usará todo esto para mostrarnos que Él es nuestro proveedor. Amén. Claudia Muñoz, claro que sí. Dios en este tiempo me está mostrando que Él es mi provisión. Paola dice, sí lo creo, Dios usa las crisis para propiciar encuentros con Él y aprendemos a hacer nuestras habilidades las que nos ayudarán a superarlas. No me ha cargado más. Aida dice, amén, Jairito. Esto del blindaje financiero es cierto, pues es nuestra forma de abordar a Dios, pues la obediencia es la mejor demostración de adoración y Dios se complace. Nancy Yaneda dice, sí, creo que solo en estos tiempos difíciles, sino siempre he visto la mano poderosa que nunca me ha soltado, no solo a mí, sino también escucho y creo los testimonios que todos los invitados y los que el pastor nos cuenta en estos conversatorios. Edwin dice, claro que sí, porque todo milagro es el que ha hecho en mi vida. Y dice, amén, amén, pastor, dice Nancy, y lo creemos, ¿de acuerdo? Entonces, gracias. Y viene mi última pregunta, y por favor, en esta quisiera que todos pudieran participar. Y es, Dios nos ha... Perdón, pastor. Sí, Antes de que pasemos al siguiente y último punto, a veces lo que estamos leyendo, lo que las personas manifiestan de lo poderoso que ha hecho Dios, a veces nosotros nos negamos, nos ponemos esa limitación porque creemos que no somos merecedores de una bendición de Dios. ujú. Lo limitamos tanto que en nuestro corazón hay una limitación tan grande que no nos creemos merecedores de lo que Dios puede hacer por nosotros. Otra vez hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Es En mi razón, increíble lo que pasa. yo no lo merezco. Y lo vemos, lo evidenciamos tanto y lo estamos viendo tan a menudo, pero seguimos creyendo que en nosotros no puede pasar nada, Ujú. porque es algo imposible que tal vez Dios no puede hacer en nosotros. Nancy ya me dice de los testimonios y Amparito Toledo acaba de escribir, acabo de confirmar quién es mi proveedor. Recibí el recibo del gas y pensé y ahora y veo cuánto es y está en 0 pesos. Amén. Y Esmeralda dice, amén, lo creo, he experimentado su provisión sobrenatural, como dice la palabra, hasta que sobre y abunde. Amén. Vamos a nuestra última pregunta, entonces, y esta pregunta es la siguiente. Dios nos ha proveído de diferentes formas, y yo sé que lo ha hecho, pero yo, ahora no, Alexandra y Giovanni ayer decían, ¿cuál cuento, cuál cuento? Yo quiero que recuerden una que realmente te haya sorprendido, o sea, te dejó con la boca abierta, o sea, tú dijiste, no, o sea, aquí o fue Dios, solamente una, no nos cuentes todas porque no tenemos el tiempo, pero solamente una donde Dios te haya dicho, tenaz. No Dios te ha dicho no, sino Dios haya actuado y tú quedes sorprendido con eso que Dios hizo. Y mientras que tú lo colocas, lo respondes, yo quiero ir con la tercera y último punto y es, confía en Dios, Él hará. Confía en Dios, Él hará. Tiene que ver con que si crees en la Biblia, si crees que lo puede hacer ahora, si lo has visto, entonces confía en Él y Él lo hará. Salmo 37, que era donde estaba la promesa de la que nos está hablando Belkis, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿De acuerdo? Entonces el afán que coloco en el mundo nos impide confirmar y descansar en Dios.
lo que tú acabas de decir. Entonces pienso que no soy merecedor, pienso que si no trabajo, pienso que si no hago, pienso que si no lucho. En estos días mi esposa hablaba con alguien y le decía, no creas que Dios te va a bendecir más si te levantas muy temprano y te acuestas muy tarde y todo el tiempo estás haciendo algo, porque no es así. O sea, Dios nos ama, Dios nos bendice. Pero tal vez nos cuesta trabajo entenderlo y nosotros queremos buscar la solución. Y entonces, ¿qué tienes que pagar o suplir en estos días? Y entonces cuando tienes que pagar o suplir, entonces, ¿buscas a Dios o estás buscando la solución en tu propia fuerza? Estás diciendo, Dios, ¿y cómo voy a hacer? A ver qué hago. Y no te deleitas en Dios. Ahora, no es colocarte a dormir. No estamos diciendo vagancia, ni estamos... No, pero tú vive la vida normal, pero permite que Dios te sorprenda. Permite que Dios haga algo sobrenatural. Permite que esos cuervos lleguen a tu casa. Permite que Dios traiga la provisión de donde menos piensa. Yo les contaba estos días del mercado que nos llegó de parte de mi hermano mayor. Y yo tengo una buena relación con él. O sea, somos bien, nos queremos, nos amamos. Pero la verdad, por cosas de trabajo y todo esto, no somos tan cercanos. Y jamás yo lo llamé a decirle no, nada. Pero Dios lo utilizó a él para mandar un mercado. Y yo decía, wow, bueno, Dios, de donde menos pensamos, a veces donde tú tienes puestos los ojos, por ahí no es, por ahí no va a llegar la bendición, porque Dios utiliza de donde menos piensa, de donde menos crees, es donde llega tu provisión, ¿de acuerdo? Entonces, busca a Dios y Él lo hace. ¿Qué tienes pendiente por pagar? Entonces resulta que un día Pedro tenía por pendiente un impuesto. Y yo creo que Pedro iba para donde Jesús a la prédica, pero decía, ¿y ahora qué hago con este impuesto? No sé qué. Y resulta que cuando llega, Jesús le dice, Pedro, ¿me hace un favor? Yo creo que esté de mala gana. Ay, ¿qué quiere? Vaya y pesque. Y vaya y pesque. Mateo 17:27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estarte, eso es una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Le dijo, pague, vaya al banco y hoy qué cédula tiene, hoy creo que usted puede ir. Entonces vaya y pague su impuesto y pague el mío con esto. Dios nos sorprende de esa manera. Dios hace eso. ¿Qué tienes que hacer tú? Deleitarte, pero escúchame, que era lo que tú decías otra vez, no dudes. No dudes, Dios proveerá, no lo dudes, confía en Él, haz lo que tienes que hacer. Vuelvo a Arby obviamente tal cosa, pero Arby ahorita no está acostado esperando, no, Arby está trabajando, pero lo que hizo Dios fue cambiarle la forma de proveerle. Dios cambió la forma, Él sigue siendo diligente, pero está entendiendo que el que hace la obra es Dios, ¿de acuerdo? Dice en Santiago 1:6, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que te está diciendo, pide con fe. Jairito, ¿tienes algo donde, entre muchos, uno que tú digas, wow, este mejor que abierto, pastor? Bueno, sí, tengo muchos, pero algo de pronto que recuerdo mucho fue precisamente en un retiro de hombres que estábamos en Victoria Caldas, y estábamos jugando fútbol y me lesioné el tobillo. Y ese tobillo se puso súper hinchado y demás. Llegamos a Bogotá, mi esposa me estaba esperando para llevarme a la clínica para que tomaran pues una radiografía y demás y todo lo pertinente pues a una lesión. Cuando llegamos a la clínica entramos al trash y la señora que nos recibió, la enfermera, nos dijo, usted es el muchacho que viene recomendado por lo del tobillo. Yo le dije, sí, creo que sí. Ok, la señora me hace el trash, inmediatamente me mandan a radiografía, toman la radiografía, inmediatamente me envían también a donde el ortopedista. La radiografía llega muy rápida, el doctor llega y eso mira... es de la pastora, eso es de la pastora. La influencia de la pastora. Llega el doctor y mira la radiografía y afortunadamente no tengo nada, y vuelve y me repite y me dice, usted es la persona que viene recomendada por lo del tobillo. Eso fue muy rápido y quedé increíblemente sorprendido porque nunca supe quién dijo o si yo era la persona realmente que estaban esperando para que fuese pues este proceso tan rápido. Y Dios actúa de esa forma y con el dinero pues aún más. Ha pagado cuentas en los momentos que no tengo un peso y simplemente Él ha estado ahí a través de alguna persona que
pone su dinero para que yo pueda cubrir algo. Entonces, de esa forma hemos quedado sorprendidos porque es su actuar y ha puesto a personas que tal vez nosotros no teníamos la mirada puesta y en otras sí, pero realmente Él actúa con la persona Ujú. que Él quiera. Por eso nosotros tenemos que disponernos para ser utensilios de Dios. Tú me haces acordar de Paola y la pastora cuando resultaron ser íntimas de Lorena Ríos para darnos la ¿Tu personalidad de amiga? la No, no iglesia. era tu amiga, no, Era no, tu tu amiga, amiga. no, no era Ninguna de tu las dos la amiga. Y conocía. resulta que para Paola fue una muy buena amistad que tiene ahora con la doctora Lorena Ríos, pero en ese momento los que no sepan estábamos esperando esto y ellas estaban allá y Años de resulta, esperar. años después, 7 años esperando, y resulta que llegan y las atiende con un amor, bueno, les dan los papeles que necesitan y resulta que a la salida Paola le dice a Yanira, ay, menos más que era tu amiga, y Yanira le dice, no, no era amiga tuya. No era amiga de ninguna de las dos, pero las atendió y les dio la bendición, cosas que Dios hace y que son sobrenaturales. Si quieres miremos, Nancy dice, Nancy ya me aplaude, Alexandra dice, ¿cuál? Ver la transformación de Dante después de que el enemigo quería que lo metiéramos en a la cienciología y Dios me dijo, no pasarás tu hijo por el fuego y vimos cómo el poder de Dios lo transformó y negó un diagnóstico negativo, amén, Mi hermano Edwin dice, sí recuerdo cuando Dios me bendijo con mi trabajo y todas las bendiciones que Él amén, nos ha dado. amén. Así es. Nancy Parra, la provisión que Dios dio para poder ir al encuentro, conquistadores. El dinero salió de donde menos pensábamos, de un bono que me dio la empresa donde yo trabajo. Este encuentro fue una gran bendición y para mi vida Dios sabía que yo lo necesitaba o que yo necesitaba ir. Alejandra Marín, sí, en mi vida universitaria no había salida. Todas las puertas se habían cerrado en la U pública. Sin embargo, Dios me sorprendió. Me llamaron para una beca en mi U y Él mandó a los cuervos. Mm, ¿Ya? ¿Mandó las Sí, ya, listo. Sí, dice Lili Tatiana, él hizo que me admitieran en la universidad también y está pagando la inscripción de la matrícula. Tengo salud, alimento, mi familia está cobijada bajo su gracia y amor. Esmeralda, ¿lo tienes? no, todavía no. Aunque el local está cerrado, el 90% de la cuarentena, Dios ha enviado ángeles a comprar por las redes. Dios ha enviado los cuervos con la provisión y enviado clientes del norte, del oriente, del occidente. Amén. Nancy Janet Rodríguez. El techo donde hoy vivimos con mi familia es un milagro que Amén. Dios nos ha regalado. Qué hermoso es mi Padre, cuánto me ama. Amén. Amén. Y creo que todos tendríamos muchas cosas que hablar de lo que Dios ha hecho y cómo nos ha sorprendido y cómo nos ha mostrado su gracia, su bendición, su amor y de qué manera Él nos prospera. Así que le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por las maneras como Él nos levanta. Y yo quiero que tengamos este momento porque quiero hacer algo. Yo quiero orar declarando esa palabra profética sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. Pero nunca olvide que es por la gracia y por la bendición de Dios. Y nunca coloque su mirada en la bendición que Dios le puede dar, sino coloque su mirada en el Dios que da la bendición. Y séale fiel al Dios que da la bendición. Y que su mayor riqueza sea Dios, porque si su mayor riqueza es Dios, el, el resto de cosas serán añadidas. Así que vamos a orar con Jairito y él va a orar pidiéndole a Dios que nos perdone primeramente nuestra falta de perdón, pero que nos ayude a desarrollar fe, porque a veces de pronto decimos que tenemos falta de fe. Si quieres, préstame tu celular porque a mí no me llegaron. Entonces lo miramos, mi asistente está diciendo acá, en el matrimonio decía, ¿por qué amo tanto yo a esta esposa? Ay, claro, son importantísimos. Luz Estela Castillo dice, después de la cuarentena, cuando retomé mi trabajo, un cliente me dio una propina que no me esperaba. Amén, gloria a Dios. Y dice Paulita Andrea Vaquero, Dios me sorprendió en mi práctica laboral porque sin ser recomendada por nadie, me vinculé con uno de los mejores cargos para abogada y llevo ya 15 años. Amén. Belkis Macías dice, sí, Dios
abrió una puerta laboral en una empresa que fue de mucha bendición. Ya sé de qué estás hablando y fue un tiempo muy especial. Gracias a todos los que nos están hablando, dando sus mensajes. Y bueno, entonces quiero que ahora suelten sus celulares, ya no vamos a opinar en este momentico, y yo quiero que Jairito ore por eso, pero yo quiero pedirles algo. Si usted está solo o si usted está como familia, Jairito acá está representando su familia, pero Paulita con tus hijos, si no se han acostado todavía, Giovanni, Alexandra, Arby, Heidi, todos los que estamos, vamos a declarar esa palabra, Mateo, con toda su familia, todos los que estamos, y vamos a declarar que Dios es el que abre esas puertas de bendición. Entonces primero oramos pidiendo perdón, pidiendo esa fe, y yo quiero desatar esa palabra de bendición. Padre Señor, como tus hijos, como hermanos en esta casa, en nuestra iglesia, Señor, queremos presentarnos delante de ti, primero con un corazón arrepentido. Queremos pedirte perdón por nuestra falta de fe, por no creer realmente en la palabra que tú has establecido para nuestra vida. Queremos que esa fe sea aumentada en ti, Señor, no en nuestras fuerzas, porque hemos podido evidenciar que nuestra voluntad no es disciplinada, Señor. Queremos que tú estés siempre presente en cada decisión que nosotros vayamos a tomar para que sea conforme a tu voluntad. Queremos caminar junto a ti, queremos ser ese ejemplo de vida, ese ejemplo de transformación de lo que has hecho en nuestra vida. Queremos cada vez que escudriñamos la palabra, parecernos más a ti, que nuestros pasos sean rectos, firmes. Queremos andar en santidad, que tu mano poderosa siempre esté sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, que cada vez estés con nosotros y nos sigas instruyendo a través de la palabra, que cada devocional que hacemos sea revelado para nuestra vida, para que haya transformación. Queremos ser hombres, hijos obedientes. Por eso hoy ponemos nuestras manos delante de ti, para que sean manos llenas de ti, pero para que tú nos des sabiduría para ser verdaderos administradores del reino de Dios. Somos tus hijos y por lo tanto somos administradores de todo lo que traigas para nosotros. Primero instrúyenos, llénanos de ti para que nuestra fe no tenga límites, para que nuestra fe realmente esté puesta en ti, así como nuestra confianza. Por eso vamos a andar confiadamente y por eso vamos a presentarnos delante de ti con vestidos nuevos, con calzados nuevos, porque eres tú quien nos has transformado, quien nos has vestido y quien lleva realmente tu presencia a nuestra vida y a nuestra familia. Por eso todas y cada una de estas oraciones serán para nosotros y serán extensivas para nuestra familia. Padre, y en este momento, Señor, entendiendo esto que acaba de hacer Jairito y es de reconocer nuestra falta de fe y tal vez pedirte a ti, Señor, que nos des esa fe. Yo quiero colocar delante de ti a cada persona que está en este momento unida con este tiempo de oración y las que aún posteriormente lo van a hacer, Señor. Y yo quiero desatar una palabra de bendición, Señor, sobre la iglesia. Y tomo la autoridad que tú has colocado sobre mi vida como pastor de esta iglesia para pedirte, Dios del cielo, que las ventanas de los cielos sean abiertas y que tú traigas la provisión económica y sobreabundante, para que en tiempo de hambruna, para que en tiempo de escasez, para que en tiempo donde muchos están preocupados porque van a perder trabajos, porque no va a haber provisión, Señor, cada uno de tus hijos, Dios, pueda ver la bendición. Yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño. Bendigo cada sueño, cada anhelo, cada deseo, Padre. Los que están, Señor, mamitas solas como cabeza de familia, que están temiendo porque tal vez el trabajo se va a acabar o porque tal vez son independientes y no ha habido, Señor, provisión. Hoy declaro, Señor, que tú haces una obra perfecta y que tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición. Hoy oro por cada joven de la iglesia, Señor, los que están soñando y añorando con sus universidades, con sus bendiciones a nivel laboral, de tener un buen puesto, un buen trabajo, aquellos que también, Señor, están orando por un sueño o por un pensamiento, por una idea de negocio, de algo que los pueda llevar a ser prosperados y bendecidos, Dios. Tú sabes que nuestros jóvenes, Señor, en el futuro serán las familias, los hogares, Señor, que van a sostener esta sociedad en la que vivimos y ellos necesitan tener un testimonio. Así que yo declaro sobre ellos palabra de bendición y desato sueños, ideas, bendiciones, creatividad, que la unción del Espíritu Santo vendrá sobre ellos y tú les darás una creatividad única, Señor, en los negocios que tú les vas a dar, Padre.
Oro por los varones, cabeza de familia que están en este lugar. Desato palabra de bendición y declaro que los cielos se abren sobre ellos y que tú colocas, Señor, no solamente la provisión diaria, no solamente el sustento, Señor, sino que tú los bendecirás con trabajos prósperos, donde habrá bendición, donde habrá sustento. También sobre las mujeres, Dios, que hacen parte, Señor, de nuestra iglesia. Declaro esa bendición sobrenatural. Declaro, Dios, que tú traes, Señor, abundancia sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada familia, Padre amado, y que tú nos permitirás ver, Señor, esa bendición. Oro, Padre, sobre cada uno de los que estamos en Colombia, en cada ciudad, en cada departamento, en cada lugar, y aún por los que están fuera del país, Señor, en otros lugares, declarando, Señor, que eres tú quien sustenta, que eres tú quien levanta, que eres tú quien prospera y quien bendice, y que por el poder de la palabra, Señor, reconocemos esa provisión y esa abundancia que viene de ti. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra, a ti te damos toda la alabanza, Dios. Y yo tomo hoy, Señor, esa palabra, Señor, que tú colocas en mi vida. Y Señor, como pastor de esta iglesia, te pido, Padre, que sea, Señor, tú mismo el llevándonos a esa unción profética de ver, Dios, cómo tú abrirás bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros y seremos testimonio para otros. Gracias te doy por todos los testimonios, por todos los milagros, por todas las cosas sobrenaturales que tú estás haciendo, que has venido haciendo y que seguirás haciendo. Pero permite que cuando llegue esa bendición, Señor, no nos apartemos de ti, sino que reconozcamos que ha venido de tu mano, Señor, y sigamos firmes en ti, Señor. No permitas que la abundancia, Señor, nos aparte del amor, de la gracia y de la bendición que viene de ti, Señor. Hoy sobre cada familia, sobre cada hogar, yo declaro esa unción de prosperidad y de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que lo reciban, quiero que lo crean. Gracias por estar con nosotros. Rápidamente solamente decirles: mañana los que faltan por su grupo de influencia, inscríbanse. En los que no se han inscrito para nuestro encuentro, por favor, también hacerlo. Mañana 8:30 de la noche nos vemos. Y en la mañana quiero contarles que yo les había dicho que teníamos una donación de tamales. Queríamos llevarlas el lunes, pero el lunes no tenemos tamales calientes, así que tocó mañana. Entonces hicimos todo rápido. Mañana, para que estén orando, no sé si de pronto podamos grabar, pero para que estén orando, vamos a estar llevando otra vez a los venezolanos esa bendición de darles mañana no comida, sino un desayuno. Entonces Martica está preparando el chocolate, vamos a llevar tamales, ya mandamos a encargar el pan y hay un grupo de personas que nos va a acompañar. Esperamos poder grabarlo en vivo si se puede. Entonces mañana, para que estén muy atentos, y si puede, para que se levante muy temprano y esté orando por nosotros. Jairito, gracias como siempre por tu compañía. Perdón un segundo. Perdón, vamos a orar por Ramiro. Mañana a Ramiro le van a hacer una cirugía en la rodilla, ¿en las dos rodillas o en una, nega? En una de las rodillas. Él jugaba fútbol, mucho fútbol de joven, y ahora tiene los ligamentos. Entonces vamos a orar para que todo salga bien en la cirugía, y oro también cubriendo la vida y el hogar de Víctor y Catalina, y por don David, y por los riñones de María José. Padre, bendecimos la vida de Ramiro, Señor, y lo colocamos delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú lo guardes, que tú lo cuides, que tú lo bendigas, que mañana en ese proceso, Señor, que él tiene, Padre, de su cirugía, que tú lo guardes, Señor, primero de infectarse con esto que está sucediendo, y en segundo lugar, que la cirugía sea un éxito y que los médicos puedan bendecirlo, Señor. Hoy lo colocamos en tu cobertura y en tu gracia para que tú lo bendigas y lo fortalezcas, Señor. Asimismo coloco, Dios del cielo, la vida de Víctor y Catalina, y declaro sobre su hogar esa cobertura especial, y declaro que plaga no tocará su morada y que ningún arma forjada en contra de ellos prosperará, Señor. Hoy declaro que los haces inmunes a toda envidia, a toda contienda, a todo chisme, a toda obra del enemigo, a toda brujería y hechicería. En el nombre de Jesús es cortada por el poder de la palabra, y que eres tú, Señor, quien los sostiene, quien los levanta y quien los bendice, Dios. Y asimismo oro, Señor, por don David Moreno, el papá de Wilson, para que tú sigas obrando en él, Señor, y le permitas, en medio de este proceso que está viviendo, el reconocer tu soberanía como Dios grande y eterno, y el que le quiere levantar y el que le quiere bendecir.
bendecir, Padre. Y oramos, Señor, por María José. Y un día más, 13 días nos quedan, Dios, de seguir clamando por este milagro en su cuerpo, de que tú seas creando esos riñones y de que tú seas fortaleciéndole. Y creemos, Señor, que va a haber una bendición grande y sobrenatural sobre su vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra y colocamos estas bendiciones. Bendícenos mañana en esa ida a repartir los tamales y te damos a ti todo el reconocimiento como Dios único y verdadero en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Jairito, gracias. ¿Cómo te sentiste otra vez? Tu despedida, tu saludo para la gente y No, nos despedimos. muy bien, gracias. Y los invito, familia, que realmente nos dejemos sorprender. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que hoy es un punto de partida, un nuevo amanecer para todas las bendiciones que Él tiene preparado Amén. para esta casa, para nuestra familia y para todas las personas que hayan decidido y tomado esa decisión de recibirlo como su Padre Salvador, Sanador y quien provee nuestras necesidades. Amén. Iglesia, Dios los bendiga y mañana nos estamos viendo otra vez. Hasta luego. Hasta luego.